Saludos. Hoy vamos a hablar sobre el concepto del estado del arte y qué papel juega dentro de un dictamen arceológico de originalidad, sea para la crítica de arte o para la evaluación de obras de arte. Cuando hablamos del estado del arte, estamos hablando de los temas, técnicas y estilos del arte que son comunes en la cultura que nutrió al artista durante el desarrollo de su estilo. Aquí la palabra clave es comunes o accesibles, ¿no? Eh, Vamos a empezar con ejemplos. Para Monet, el arte del Renacimiento era el estado del arte, era lo normal, era lo aceptable y lo que Monet podía haber visto en las galerías, museos, en las escuelas cuando se estaba formando. Sin embargo, Monet trata de reemplazar las formas del Renacimiento con formas nuevas de representar la realidad y esto es lo que lo hace original, la innovación respecto del estado del conocimiento. No lo comparamos con otros artistas del modernismo, con otros artistas de su misma época, sino con el arte que en aquel tiempo era lo común, lo normal, digamos lo oficial. Acá tenemos el ejemplo contrario, tenemos a Ingres, el director de la Academia de Artes y Oficios, del que podemos decir que, aunque técnicamente es admirable, es muy poco original, ya que también para Ingres, que estaba vivo más o menos al mismo tiempo, el estado del arte era lo renacentista, eso era lo normal, lo aceptable, era el mismo que para Monet. Sin embargo, Ingres trata de copiar el Renacimiento o de llevar el Renacimiento a su conclusión técnica, pero en términos de estilo, en términos de tema, simplemente toma los mismos temas y estilos del Renacimiento e incluso las técnicas y lo único que hace es desarrollarlo técnicamente. Entonces, y pues no es el único en hacer este desarrollo, con lo cual pues resulta que Ingres es poco original. Y ahora vamos a ver un ejemplo de algo nada original. Estamos viendo aquí arriba una obra de González de los 90 y abajo una obra de Escher de los 40. Y la cuestión es que, aunque la diferencia de tiempo entre las dos no es muy grande, para los 90 la obra de Escher ya era sumamente conocida, sumamente popular, fácil de conocer, fácil de encontrar, de ver. Había sido utilizada en tarjetas postales, pósters, en ropa, en todo tipo de productos, como ejemplo en libros, clases y discusiones sobre la percepción visual. Entonces, para González la verdad de las cosas es que es difícil decir que quizá él eh, imaginó esta forma de representación desde cero sin tener nada que ver con Escher, ¿no? O sea, sería muy, muy improbable. Y vamos a decir que para González el estado del arte incluye a Escher y por supuesto los temas como el barco de vela y el cielo y demás, pues tampoco son originales. Entonces en este caso vamos a decir de González otra vez una enorme destreza, una enorme habilidad técnica, pero en términos de originalidad artística pues prácticamente nula, no prácticamente nada. Ahora bien, hay que distinguir lo que son los antecedentes de lo que es el estado del arte. Por ejemplo, aquí, a diferencia del Renacimiento, estas que estamos viendo son formas antiguas, pero que eran muy poco conocidas o que eran marginales en la época en que nace el modernismo. Artistas como Blake o Grunewald fueron o podemos considerar los antecedentes del expresionismo, pero no el estado del arte. Si bien los expresionistas buscaron, escarbaron, desenterraron a este tipo de artistas marginales y los trajeron hacia la relevancia social, digamos, pues no era el arte que se enseñaba en las escuelas de arte y no era el arte que normalmente se veía en los museos y galerías. Por lo tanto, nada de esto era parte del estado del arte y entonces lo consideramos un antecedente del expresionismo, pero no lo usamos de medida para dictaminar su originalidad. Y aquí vamos ahora a desarrollar un ejemplo de cómo se evalúa el estado del arte en un dictamen arceológico con esta pieza, La conquista del miedo. Vemos que en cuanto al tema en el estado del arte, pues existe el tema de lo taurino, de la tauromaquia, incluso el tema específicamente de los forcados.
Y también vemos en el estado del arte que en cuanto a estilo y forma, pues existe el modernismo como un antecedente importante de esta pieza. Entonces, estas son las obras con las cuales vamos a hacer el análisis comparativo formal para ver si son antecedentes o si es el estado del arte. Es decir, para ver si la pieza que estamos evaluando es original y tiene antecedentes o no es original porque simplemente copia el estado del arte. En cuanto a la composición, vamos a ver rápidamente que la pieza que estamos nosotros evaluando tiene una composición distinta a las otras. El énfasis de las otras composiciones está sobre todo en el toro, ese es el centro de la composición. Aquí el énfasis está en el choque entre el toro y el ser humano en términos de composición geométrica. Y las dinámicas aquí pues también están muy intensificadas por las posiciones de los elementos. Esto es, no se pinta un choque en abstracto, sino que se trata de pintar la violencia real del choque, ¿no? En términos de la composición espacial también vemos una diferencia estilística porque las piezas de referencia tienden a poner alto contraste en el toro, precisamente porque el toro es el centro de la composición, pues se pone el toro muy oscuro, lo demás en tonos medios o en tonos claros muy homogéneos, de manera que lo que más se ve en la composición, lo que más se detecta, pues es específicamente el toro. A diferencia de ello, la pieza que estamos evaluando distribuye los tonos de manera más homogénea, lo cual nos dice que ninguno de estos puntos es más importante que los otros. Los puntos de contraste son precisamente el choque entre los cuerpos del toro y el forcado. Y la expresión del forcado que recibe el golpe, ahí es donde vemos los oscuros más profundos en general, entonces pues vemos un énfasis muy distinto. En cuanto entonces a la originalidad del estilo de representación, podemos decir que la obra que estamos examinando pues sí tiene antecedentes en el expresionismo, pero es muchísimo más emocional que Kirchner y muchísimo menos racional que Bacon. Es decir, no trata de representar un concepto intelectual, ni tampoco trata de presentarnos un esquema o símbolo de la vida, sino que trata de representar directamente la vivencia emocional, lo que se siente ser parte de un acontecimiento. En cuanto al impacto o los consecuentes, pues es difícil de medir, es una obra relativamente reciente, pero podemos ver que existen algunas pocas exploraciones de la emocionalidad pura, de la vivencia, a principios de este siglo, y que bueno, es muy viable esperar que se vea más obra de este tipo conforme avanzamos en el siglo, ¿no? Con todo este análisis uno ya puede hacer el dictamen arqueológico de originalidad. Vemos que en cuanto a técnica, este artista usó recursos comunes en el estado del arte de los 80s, 90s. Sin embargo, hay que aclarar que la calidad del material pues hace posible que la pieza dure y por lo tanto cumpla sus efectos. En cuanto al tema, pues por el título de la pieza y por el énfasis en el choque, podemos decir que este tema es los forcados trascendiendo el miedo durante la pega, durante la faena en una corrida en la Plaza de Toros. El estilo es fenoménico, es decir, se centra en la experiencia, en lo vivido emocionalmente como única realidad. Es de alto impacto visual, por lo tanto, creemos que puede llegar a captar la atención. Y si hacemos una síntesis de técnica, tema y estilo, podemos ya decir que la forma de esta pieza representa la vivencia emocional en primera persona de la conquista del miedo y se aleja del materialismo sin volver al idealismo o al espiritualismo. Por lo tanto, decimos que en términos de originalidad sí es una forma nueva y que por su impacto estético y calidad técnica y su congruencia histórica es probable que trascienda. Y así es como se hace un dictamen de originalidad de acuerdo al método arqueológico. Espero que la explicación, aunque breve y superficial, les sea de utilidad o por lo menos de su interés. Si quieren saber más a fondo y con más precisión tanto los cómo se hacen estos dictámenes y sobre todo los porqués, cuáles son las bases teóricas científicas de por qué tiene que ser así, pues los invitamos a que nos contacten en el correo que como de costumbre viene ahí abajo y les doy las gracias esperando verles en una próxima cápsula.